Estamos acá en Ecuador, precisamente en Guayaquil, donde se está desenvolviendo el Congreso Mundial Provida. Y continuando presentándoles a los expositores de este Congreso Mundial Provida que se está llevando a cabo en Guayaquil, Ecuador, tenemos a un compatriota nuestro. Estoy hablando de Jorge Escala. Bienvenido al programa, bueno, Jorge. Muchas gracias. Te conocemos por el portal de Belén. Efectivamente. Por alguna el famoso cosita. juicio. No, y además has hecho presentaciones también por algunos abortos no punibles. Sí, ¿Cómo está el tema en Córdoba? El tema está muy bien porque ya tenemos 4 sentencias favorables, la última de Cámara, en el fondo del asunto, donde prohíbe, digamos, la justicia de Córdoba, lo que ha hecho es anular la aplicación de los protocolos de aborto no punible en la provincia. Qué bueno. Y prohibir todo tipo de mal llamado aborto no punible en la provincia de Córdoba. Perfecto. Sí, o sea que bueno. Tenemos una justicia independiente, no como la Corte Sumisa de Justicia de la Nación, pues no es suprema, sino que es sumisa, y lo hemos visto en el fallo del caso Clarín, donde es una Corte sumisa. No sé si es por dinero, no sé si es por presiones políticas, no sé si es por ideología o no sé por qué, pero es una Corte sumisa al poder del gobernante de turno. Exacto. Escala, ¿qué nos puedes decir de género, de la perspectiva de género? Bueno. Entonces, cuando hace años empezaba en el Congreso, yo no sé si es el Gioia que está ahora de gobernador o otro, se había comprometido a que no se aprobara. Pero después, es el mismo. Él le da el voto favorable. Sí. ¿Qué cosas, ¿no?, que suceden en la vida? Uno cómo ve a nuestros representantes, cómo van cambiando, no sé qué los lleva a cambiar tanto de postura, pero bueno, ¿cómo está el tema género? ¿Cómo lo ves? ¿Y hacia qué va? Porque claro, dicen género. Yo me acuerdo en el 95 que aparece por primera vez en el documento de Pekín, ¿no? Donde se trata, estaba encorchetado, que eso quería decir que... Pero bueno, nada, fue avanzando y ahora tenemos perspectiva de género en todas partes. En todas partes. Bueno, en Argentina es el laboratorio. El primer laboratorio fue España. ¿El primer laboratorio fue España. Sí. Pero nosotros lo superamos ampliamente. Como siempre. Como siempre, desgraciadamente. Lo superamos en los errores, en la torpeza de otros países. Nosotros imitamos lo peor en lugar de imitar lo bueno, como hacían los romanos, por eso dominaron el mundo. Nosotros imitamos lo peor y por eso, bueno, somos un país en vías de subdesarrollo, como dicen. Bueno, a ver, ¿cómo está el tema? En Argentina, peor no puede estar. O sea, somos el peor país en cuanto a legislación, en cuanto a políticas, el más ideologizado en la cuestión de género. La última aberración es la de hace un mes o algo por el estilo, donde autorizan el cambio de sexo de un niño de 6 años. O sea, una cosa realmente demencial. ¿Cómo puede elegir un niño de 6 años? Un chico de 6 años dice, yo quiero ser bombero, o yo quiero ser astronauta, o yo quiero ser cualquier cosa. Pero y nadie lo deja. Entonces, esto es tremendo porque son los padres, no sé si porque ellos tenían sus taras, sus problemas de que querían un varón o una mujer y buscaban, este niño no era del sexo del que buscaban, o sea, pero evidentemente la tara de los padres es evidente. Y lo peor es que se hizo por voluntad del Estado, eludiendo la justicia. Se eludió la justicia. Se eludió la justicia, porque esto es una medida tomada del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, esto para los que piensan que Scioli los va a salvar o de que Scioli es distinto que el kirchnerismo. Bueno, acá queda claro que es todo lo mismo. Entonces, eluden la justicia, ¿por qué? Porque la justicia nunca hubiera autorizado una cosa de estas, entre otras cosas porque, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, cualquier cosa que se refiera a los niños necesita ser consultado el defensor de los niños. Exacto. Y ningún juez va a tomar una decisión definitiva, que es mutilar a un niño de 6 años, porque él está diciendo que quiere ser mujer o porque está diciendo que quiere ser varón, lo cual es absolutamente absurdo, porque un chico de 6 años es irracional. Pueda decidir. No puede decidir. Y si los padres están pidiendo que le hagan esa operación, lo que hay que hacer es quitarle la patria potestad. Claro, porque los padres no están en condiciones de claro, criar y educar a su hijo. Están Están queriendo destruirlo.
en lugar de educarlo y en lugar de criarlo. Sí. Entonces, como esto no hubiera podido pasar el filtro de la justicia, es una medida que toma el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires encima en una campaña electoral, para hacerle creer a la gente que si bien habían cambiado el discurso porque en las PASO les fue mal, ahora volvían al progresismo con este tipo de medidas. Bueno, el resultado electoral no fue feliz para los que pergeniaron toda esta medida, pero lo que a mí me duele y me dan ganas de llorar es por un niño de 6 años que ha quedado destruido para siempre. ¿Y qué te parece? Que no va a ser dueño de elegir su propia vida. Chao, ya quedó destrozado. O sea que lo mismo que ellos levantan la bandera de que cada uno es dueño de su vida, la mujer es dueña de elegir si va a tener el niño o no, en este aspecto se hace totalmente al revés. Efectivamente. No le permiten elegir ser dueño de la vida a otra persona. A otra persona cuando esté en condiciones de elegir, no a los 6 años que no está en condiciones de elegir, evidentemente. Qué disparate. ¿Y cómo lo ves en Latinoamérica el tema de género? Bueno, esto es, a ver, tanto sea el gobierno norteamericano como Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la OEA, tienen como política prioritaria imponer la ideología de género en todos los países del mundo, pero especialmente en América Latina. O sea, en estos momentos, desde hace unos años, América Latina es el foco del intento de imponer la ideología de género acá. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, ¿por qué? Porque Latinoamérica es una reserva muy importante. La mitad de los católicos del mundo están en América, cuento también con Estados Unidos y Canadá. Sí. La mitad de los católicos del mundo están en América. El grueso de los católicos de América están en América Latina. Esto es un hecho. Entonces, ahí creo que hay una explicación. Es decir, América Latina, así como Kennedy puso la Alianza para el Progreso y dentro de la Alianza para el Progreso era meter las sectas en América Latina, porque los norteamericanos tenían muy claro que mientras América Latina sea católica, iba a tener una identidad y una unidad que iba a impedir que ellos la dominen. Entonces, primero llevan 40 años metiéndonos las sectas y ahora, bueno, esto es otra vuelta de tuerca. Sí. Esto es otra vuelta de tuerca. Pero claro, ya la unidad religiosa en América Latina ya está perdida. Ya está destruida. No, destruida no, está perdida. Ya no hay una unidad, ya no hay una uniformidad. Los países tienen sus diferencias, pero hay países donde las minorías religiosas no católicas llegan al 20, 30, 40% de la población. Es decir, ya son, si bien están fraccionadas, todo lo que uno quiera, ya es un porcentaje importante de la población. Entonces ya la unidad religiosa no existe en América Latina, como estaba hasta hace 20, 30 años. Sí. Esto es una realidad. Entonces, creo que ese es un motivo. Y el otro motivo es, quebrar la espina dorsal de América Latina. Y el otro motivo es, creo que también es bastante claro y me toca a mí como abogado, que es el derecho americano y sobre todo el latinoamericano es el más protectivo de la vida, de la dignidad humana, del matrimonio y de la familia. Claro, esto es un hecho histórico. Todas las constituciones. Está en todas las constituciones, esto es muy claro. Entonces, para la agenda de género, desde el punto de vista jurídico, el espinazo hay que quebrarlo en América Latina. Porque África tiene un sistema jurídico bastante disperso, complejo, contradictorio. Asia también. Sí, inclusive los países eslavos. Los países europeos tienen en esto bastante debilitado todo esto. Entonces, la resistencia está en América Latina. Entonces, por eso es el blanco. América. Y esto se proyecta en campañas internacionales que salen de dónde, porque lo que yo veo escala es que el mismo modelo uno lo ve en Uruguay, en Brasil, en Guatemala, en Costa Rica, o sea, avanzamos, no hay innovación en las formas de aplicación, ¿no? Sí. Si uno se pone a observar, es el mismo modelo que son paquetes cerrados. Sí. El origen de estos paquetes cerrados son varios. Uno es Naciones Unidas, claramente. De hecho, hace unos años crearon la Agencia de Género
que la primera persona que la presidió, Michelle Bachelet, y ella ya adelantó en su programa de gobierno, prioridad es despenalización del aborto, primera prioridad, y segunda prioridad, la legalización de los matrimonios homosexuales, o sea, la agenda de género. Entonces, un factor, digamos, de producción de esos enlatados para imponer la agenda de género en Naciones Unidas. Otro es el gobierno norteamericano. El gobierno de Obama en esto ha hecho la punta clarísimamente, con el dinero y el apoyo a las instituciones que promuevan el aborto en todo el mundo, con el tema de la promoción del matrimonio homosexual, con el tema de la reforma médica al interior de Estados Unidos para obligar a todas las entidades, incluso las entidades religiosas, a dispensar anticonceptivos y aborto a sus empleados. Es decir, esto es para quebrar la resistencia Exacto. interna dentro de Estados Unidos, que no haya ningún bolsón de gente que no aplique la agenda de género. Entonces, ese es otro laboratorio de todos estos paquetes. Y un tercer laboratorio regional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido dos fallos catastróficos, uno del año pasado y otro de este año. El del año pasado es el caso Atara Rifo, donde se le otorga la tenencia de los hijos a una lesbiana que se había divorciado de su marido, con toda una vida promiscua, inconducta, etcétera, etcétera, y que el gobierno chileno, la justicia chilena le otorgó la tenencia de las 3 hijas al papá, al marido. Bueno, la mujer no estaba en condiciones. Y esta mujer además se volvió lesbiana y con su pareja lesbiana, entonces hizo toda una demanda para recuperar a las hijas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a esta mujer, una sentencia realmente lamentable. Eso fue el año pasado, y este año el caso Artavia Murillo, donde pretende condenar a Costa Rica por la prohibición de la fecundación artificial por una sentencia de la Corte Constitucional de Costa Rica, intentando obligarla a que legalice la fecundación artificial en su país. Otra sentencia que va en la línea de la ideología de género. O sea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además ya lo había anunciado en sus presentaciones mediáticas, de que era objetivo suyo tomar los casos que tuvieran relación con la agenda de género para dictar sentencias que marquen el rumbo jurídico de los países del sistema americano de derechos humanos. ¿Y de dónde sacan dinero para financiar todo esto? Porque esto es un movimiento de gente. Hemos visto, yo estuve en varias reuniones que se hicieron en el propio Congreso de Argentina, donde vino Mejía a hablar en nuestro Congreso, movimiento de pasajes, movimiento de gente, la estadía y tantos otros que pululan. Sabemos de que han venido líderes del movimiento antivida a reunirse con legisladores, o sea, de algún lado los fondos tienen que salir. Bueno, la Agencia de Género de Naciones Unidas tiene un presupuesto anual de $1.000 millones. Con $1.000 millones alguna cosita uno puede hacer. El gobierno norteamericano es el país, la primera potencia económica mundial, o sea que si el presidente dice, le doy prioridad a esto, toda la Cancillería, digamos, todo el servicio diplomático, pongo como prioridad en la agenda estos temas, fortunas impresionantes. La Unión Europea, todo lo que sea salud sexual, reproductiva, agenda de género, etcétera, tiene un montón de fondos para esto. La OEA tiene menos fondos, pero algún fondo tiene. Entonces, y después, bueno, hay toda una serie de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, IPPF o Asociación Argentina de Protección Familiar, sería la filial argentina, tienen muchísimo dinero que manejan para todo este tipo de cosas. En cuanto a los parlamentarios, el Grupo Parlamentario de Población y Desarrollo, el GPI, Grupo Parlamentario Interamericano, manejan un gran presupuesto, y eso financiado por la IPPF por un lado, pero sobre todo por la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación de Bill y Melinda Gates,
Sí, que ha puesto mucho. Y la Fundación Soros, etcétera, etcétera. Estos ponen, la Fundación Gates puso para temas de control de la natalidad, temas de agenda de género, $1.000 millones en entregas de $100 millones anuales. O sea, estamos hablando de fortunas incalculables. ¿Y qué buscan en última instancia? ¿Terminar con la pobreza, eliminando a los pobres, o cuál es? Bueno, yo creo ¿Qué pregunta? claro, o sea, ¿qué buscan? Habría que preguntárselo a ellos. Yo puedo inferir, de acuerdo a lo que hacen, qué me parece que buscan. Sí, pero ¿qué en te realidad, parece que buscan? como yo estoy en la vereda de enfrente, no me animo a responder por quienes piensan distinto. Entonces, eso, haciendo esta salvedad, ¿yo qué es lo que puedo ver? Bueno, me parece que confluyen distintos intereses. Por un lado, los plutócratas, o sea, los Bill Gates y qué sé yo, hacen un cálculo brutal, que es decir, bueno, en el mundo hay tanta riqueza y somos 7.000 millones de habitantes. Si en vez de ser 7.000 millones de habitantes fuéramos 2.000 millones, viviríamos todos con mucho más dinero y seríamos todos mucho más, entre comillas, felices, porque para ellos la felicidad está en el dinero, lo cual es una cosa absurda. Pero bueno, es la mentalidad de ellos. Entonces, hay gente que se juega esas ideas, eso me parece bastante claro. Otros, como en el caso del gobierno norteamericano, Naciones Unidas, lo que quieren es gobernar el mundo y pelean, por eso Estados Unidos cada tanto deja de pagarle a Naciones Unidas el dinero que tiene comprometido. Naciones Unidas se queda sin presupuesto, entonces se tiene que subordinar a Estados Unidos. Ah, qué interesante. Entonces, estas son peleas recurrentes. Juegan a las escondidas. Juegan a las escondidas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere dominar el mundo y la burocracia de Naciones Unidas también. Con lo cual, en la agenda de género se complementan, pero en cuanto a quién va a tener la última palabra, compiten. Entonces, ahí claramente hay potencias o determinados grupos de poder humanos que pretenden dominar el mundo. Y una forma de dominar el mundo es con la ideología de género, a través de la ideología de género como herramienta de poder. Entonces, esos tienen un objetivo diferente. ¿No? Ya no es una cuestión puramente económica, sino de dominio, de poder político, geopolítico. Otros, el lobby gay, lo que quiere es, me parece a mí, que lo que les interesa en el fondo es blanquear su conducta, digamos, o sea, poder decir con la frente alta, yo soy normal, cuando saben que no son normales. Y que esto, bueno, están buscando entonces que en el registro civil que le diga que se casó para decir, bueno, yo me casé, contraje matrimonio, por lo tanto soy normal. Bueno, ellos saben que no son normales, exactamente igual que nosotros, todo el mundo sabe que son anormales, en el sentido estricto de la palabra y sin un sentido despectivo, sino anormal en el sentido de que no se adecúan a la norma digamos, su conducta no se adecúa a la naturaleza humana. En ese sentido lo digo, no estoy diciéndolo en un sentido sin ofender a nadie, peyorativo de ofender a nadie. Eso está claro. Lo aclaro porque a lo mejor algún televidente no me conoce, entonces quiero que quede claro. Pero en ese sentido son anormales. Y todos sabemos que son anormales, pero esto es una especie de jugar a las escondidas, yo tengo el sellito y me blanqueé. Ese es otro grupo de intereses. Los fabricantes de anticonceptivos, los médicos aborteros, ¿qué quieren? Y plata, tienen dinero. O sea, yo fabrico anticonceptivos, lo que quiero, se vendan la mayor cantidad posible, ¿para qué? Para facturar más y para ganar más dinero. El abortero, ¿qué quiere? Un médico, hacer más una persona que estudió, digamos, para curar a los enfermos y para salvar vidas, que se dedica a matar gente. Cosa más absurda, imposible. ¿Por qué lo hace? Por el vil metal, por el dinero. Poderosos caballeros don dinero. No lo hace por otra cosa. No lo hace por vocación, si la vocación es la contraria, salvar vidas. Se dedica a matar gente. Tampoco por ideas, porque si se sienta y piensa 2 minutos se da cuenta que uno que estudió para salvar, que mate cosas. Pero además, sí, pero incluso yo no estudié para salvar vidas, pero matar a una persona, me cortó la mano antes de matar a alguien. Bueno, esto lo hacen como deporte. ¿Y por qué? Y bueno, por el dinero, no hay otra explicación. Entonces, hay distintas motivaciones. Me parece que hay muchas motivaciones, cada uno tendrá la suya. Pero más o menos puede ser esto, el dominio, el poder, otro puede ser el dinero, otro puede ser tranquilizar su conciencia ante los demás. En fin, diversos motivos. Diversos motivos. ¿Y qué podemos hacer
desde los que estamos a favor de la vida? Bueno, lo que tenemos que hacer es, decía Pío XII, que la desgracia del siglo XX era el cansancio de los buenos. Porque, claro, es una desgracia, porque si los buenos nos cansamos, estamos fritos. Entonces los malos siguen avanzando. Ellos no se cansan nunca, son incansables, son como los niños, absolutamente incansables. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no podemos cansarnos, no queremos cansarnos, no nos vamos a cansar, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, con una sonrisa, con optimismo, con esperanza, pero hay que seguir. Entonces, pienso que esa es una cosa. Por supuesto, para ser eficaces hay que estudiar, hay que aprender, hay que pensar, hay que elaborar estrategias, hay que reunirse con otros grupos de gente. Es decir, yo solo lo que puedo hacer es nada, una tormenta de verano. En cambio, si nos unimos un montón de personas, pensando con una visión estratégica, bueno, entonces podemos ser mucho más eficaces. Salir de las envidias o de las pequeñeces humanas, de los protagonismos, toda esa tontería, digamos, que desgasta y que hace que uno sea menos eficaz. Bueno, saber pasar por encima de todo eso y tener un objetivo muy claro, muy noble, y bueno, y seguir adelante sin cansancio, ¿no? O sea, hasta la última gota de sangre o hasta la última exhalación de... El Señor nos va a pedir cuentas. Por supuesto, por supuesto. Te pido un mensaje para la familia y para nuestros jóvenes, que han dado una muestra de tanto fervor en Río de Janeiro, sí, alrededor del Papa Francisco, que les dijo que se jueguen, que hagan lío. Sí. Y el hacer lío creo que involucra esto, ¿no? Hacer lío para el bien, sí, ¿no es cierto? Para decirle sí a Cristo. ¿Qué les podríamos decir? Yo les diría algunas cosas. Primero, no se dejen engañar, no sean tontos los jóvenes. Tienen que saber que mucha gente grande los quiere usar. Mucha gente grande no los quiere bien, sino que los quiere usar. Y esos son los que se presentan como los más halagadores, los que les hacen regalos, los que les sonríen con una sonrisa falsa. Esos los quieren usar. En cambio, los que los quieren bien, a veces los retan. Los que los quieren bien, a veces le ponen límites. Los que los quieren bien, le dicen la verdad, aunque duela, aunque cueste. Lo primero es darse cuenta. ¿Quién me quiere bien y quién me quiere mal? Lo primero. Lo segundo es que sean realmente, los jóvenes son rebeldes. Entonces, que sean rebeldes, pero rebeldes con causa. Que no vayan, que sepan ir contracorriente, que no se dejen llevar por la corriente, porque el que se deja llevar por la corriente no es rebelde, todo lo contrario, es un sumiso que se lo lleva a la corriente. Entonces, sean rebeldes, y eso creo que tiene que ver con lo de hacer lío, porque yo hago lío porque soy rebelde. Exacto. Pero hay un lío estúpido, como puede ser la rebeldía estúpida, y hay un lío inteligente y hay una rebeldía inteligente. Entonces sean rebeldes con causa. Y la causa de la rebeldía tiene que ser lo mejor para ustedes, o sea, lo mejor para los jóvenes, y lo mejor para el mundo, y lo mejor para las futuras generaciones. Que es cuidar la vida, cuidar el matrimonio, cuidar la familia, cuidar su propio cuerpo, saber que tiene una dignidad enorme desde el momento en que todo un Dios se metió dentro de un cuerpo humano. De algún modo, el cuerpo humano es sagrado. El cuerpo de cada uno de ustedes es sagrado. Entonces no se lo jueguen a la ruleta rusa del sexo desenfrenado, a la ruleta rusa del alcohol, a la ruleta rusa de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Jorge Escala. Queridos amigos, mientras Jorge hablaba, me venía una imagen, ¿no? La imagen de Judas. Él también, por unas pocas monedas de plata, vende todo. Y después se da cuenta y termina suicidándose. Claro, ya era tarde, pero bueno, la misericordia del Señor todo lo puede. No vamos a decir se salvó o no se salvó. La misericordia de Dios en la que tenemos que confiar todo lo puede. Pero hay algo de lo que no podemos excluirnos, que es que todos en esta lucha podemos hacer algo. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo. El ama de casa
trabajando en los quehaceres, cuidando a sus hijos, siguiendo qué es lo que hacen los hijos, el padre de familia, viendo los cuadernos, acompañando, siendo amigo, pero no ese amigo igual, sino amigo con autoridad. Y después, como decía Juan Pablo II, no tener miedo. Con el Señor todo lo podemos y apoyándonos en la oración, nada es imposible. Aunque nos parezca que Goliat es poderoso, inmenso, recordemos que al final David pudo triunfar y no tenía nada, tenía la fuerza que Dios le dio. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.